¿no? Y es que Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, publicó una carta. Es decir, publicó una columna, una carta, un pronunciamiento titulada "La ignorancia es atrevida". En la sección Carta del Director, es pública, pueden entrar a la página de IDL y pueden leerla. Y esto ha sido publicado el día de ayer y actualizado hoy. Pero fue publicado ayer, ¿no? En esa carta se refiere a las declaraciones que había brindado Dina Boluarte en el contexto del allanamiento a la vivienda de el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que discutimos aquí con ustedes ayer, alocución durante la cual condenó este allanamiento que, según ella, es una represalia contra Santibáñez por haber osado interponer una denuncia constitucional en contra de Delia Espinosa, fiscal de la Nación. Hay varias cosas que analizar de esta carta. La primera, la que ha detonado, la que ha gatillado esta respuesta de Gorriti, un tipo de respuesta de Gustavo Gorriti que da cuenta, manifiesta, de un cambio de los tiempos. Porque los enemigos de la casta caviar, dentro de los cuales me incluyo yo, desde luego, hasta hace poco no tenían ese poder. No teníamos, digamos, una consonancia en el común de los peruanos, en el común de los mortales peruanos, que no es caviar y que detestan a los caviares. Lo que pasa es que no han tenido cabida en la prensa, como ahora sí lo tenemos. Ya no pone, es decir, ya no pone la agenda la prensa caviar. Y a la cabeza de esa prensa está Gustavo Gorriti, IDL, ¿no? Por supuesto. Entonces a mí me hizo mucha gracia, muchísima gracia, y vi con mucho placer, con mucho deleite, que tras estas declaraciones de Dina Boluarte, la presidenta de la República, y de varios otros portales, entre ellos se pronunciara, porque Dina Boluarte, la parte recalcitrante que ha gatillado la respuesta de Gorriti, es la que habla del, en teoría, allanamiento, que no fue un allanamiento. Esa es una de las cosas que voy a esclarecer porque hemos hecho las consultas legales durante el día para poder preparar este programa. No es un allanamiento, es decir, ahí también es preciso esclarecer esto de una vez por todas. Partamos por la parte en que Gorriti, en esa carta, cita a Boluarte, ¿no? Y dice, y se lanzó al ataque, y cita a Boluarte. Entonces yo me pregunto, y le pregunto al pueblo peruano, ¿acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del señor Gorriti? ¿O acaso no estamos viendo que hace unos días la fiscal de la Nación archivó el caso denunciado por la intervención del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando allanaron la oficina de Gorriti e interrumpieron el allanamiento? Y acaba de archivarse. Que se archivó la carpeta, que se archivó la denuncia, el caso es verdad, pero no fue un allanamiento. Eso es una cosa que yo quiero, digamos, aclarar. Vamos a terminar de leer esto, porque hay otros puntos que son importantes, ¿no? Después uno sigue avanzando en la carta, o en la columna de opinión, y él dice, ¿no? En otro momento más abajo, dice, ¿acaso estamos viendo, o sea, a modo de aclarar a Boluarte, ¿acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del señor Gorriti? ¿Y por qué lo iba a ver? ¿Acaso un fiscal puede determinar un allanamiento cuando le venga en gana o incluso cuando lo considere conveniente? Un fiscal no decide un allanamiento, lo hace un juez y lo hace luego de examinar el caso que presenta la Fiscalía para su aprobación o rechazo. No fue la fiscal de la Nación la que decidió el allanamiento, fue un juez supremo, en este caso dado que el ministrol, así le llama Santibáñez, del Interior es un aforado. ¿Quiere ver la orden? Aquí tiene el encabezado de la disposición de allanamiento contra Santibáñez, está diciendo, ¿no? Ahora, más abajo dice, ¿y por qué habrían de allanarme? Rolex, mentiras, abuso de autoridad, encubrimiento de delitos, eso no pasa aquí, sino en otros lugares con otras personas, ¿verdad, Dina?
Por el sacha allanamiento que intentó hacer el ex fiscal Rodrigo Rurush contra IDL Reporteros el 10 de julio del 2018 y que la prensa lumpen, sobre todo Willax, intentó convertir el año pasado en un escándalo, retorciendo los hechos, rellenándolos de mentiras, vamos a aclarar el asunto de una vez. Es decir, agarramos carne, ¿no? Y Dina sobre todo agarró carne, ¿no? Porque se ha picado. El intento de Rurush por allanar IDL Reporteros ocurrió poco después de que esta publicación reventara el caso Cuellos Blancos con los audios en los que los bribones judiciales y fiscales complotaban sus corruptelas. Entonces, más abajo dice, una mañana apareció Rurush con 4 policías en IDL para exigir los audios. Rurush actuaba bajo las órdenes de la fiscal Nora Córdoba. Su objetivo era llevarse los audios. ¿Para qué? Para que no se continuaran difundiendo y abortar las revelaciones y la investigación, así de simple. Esto es falso también. ¿Tenía Rurush una orden judicial de allanamiento? No. ¿Tenía siquiera una disposición formal de la Fiscalía que autorizara la diligencia? No. Lo primero es verdad, no tenía una orden judicial de allanamiento Rurush, pero no tenía que tenerla tampoco, porque no era un allanamiento. Y lo segundo, ¿tenía siquiera una disposición formal de la Fiscalía que autorizara la diligencia? Sí, sí la tenía. Y la vamos a mencionar aquí en esta noche, porque nos hemos tomado el trabajo de recabar la información hoy, haciendo las consultas a los especialistas legales para poder dar respuesta esclarecedora a esta. Y la respuesta, sin ir muy lejos de la disposición fiscal, está claramente consignada en la disposición de archivos de la misma fiscal de la Nación que no investigó nada. En la sección, en el punto 6.11 que lo tenemos ahí y lo vamos a poner, porque mediante la disposición 2 a la que hace referencia, el punto 6.11, se dispone realizar la diligencia de exhibición voluntaria, es decir, no era un allanamiento. Para empezar, no era un allanamiento. Entonces, esto no es correcto lo que dice Gustavo Gorriti en su carta aclaratoria y es un error de Dina Boluarte también referirse a eso como allanamiento porque no lo fue. Ahora, que deberían allanar las oficinas de IDL, eso es otro tema. Pero lo que se hizo el 10 de julio del 2018 no fue un allanamiento, fue una diligencia de exhibición voluntaria y esa disposición fue emitida por el segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el día 10 de julio del 2018, y ahí disponen, en esa misma disposición, disponen no solo ir a IDL, disponen también ir al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Corte del Callao. Así que con eso se desmiente, se cae, se viene abajo el tema de que no había una orden ni una disposición. La disposición es esa. Y el ex fiscal Rurush, anoche, como ustedes habrán visto, ustedes han sido testigos y el país entero ha sido testigo, de que se trataba, lo que digo, no de un allanamiento, sino de una diligencia de exhibición voluntaria, repito para que quede claro. Y la diligencia de exhibición voluntaria no requiere orden judicial, mientras que el allanamiento sí lo requiere. La figura de exhibición voluntaria está regulada aparte en el artículo 184 del Código Procesal Penal, que señala textualmente que el fiscal puede solicitarlo al tenedor del elemento de prueba, como era en este caso los audios, y iban por 2 audios puntualmente, y en caso de negativa requerir al juez de investigación preparatoria. Esta última, la negativa de entrega, está concordado con el artículo 214 y 218 del Código Procesal Penal y se llama allanamiento e incautación y ahí sí requiere al juez. Y eso fue lo que los videos muestran que le dijo a Gorriti y a la gente de IDL. O sea, no le dijo, usted me tiene que dar ahorita porque vengo... No, dijo, si no me la quiere dar... En uso de sus facultades para negarse, dígamelo, no me los dé y voy y le requiero a un juez, ¿no? Digamos, la negativa de entrega gatilla la posibilidad de que el fiscal pueda requerir al juez de investigación preparatoria. Y ahí sí ya entraríamos a la figura de allanamiento e incautación. Ahí sí se requiere ir al juez. Entonces, no es lo que está diciendo Gorriti, que no había orden judicial, como si fuera requerido una orden judicial, porque para eso no es requerido una orden judicial.
para la diligencia de exhibición voluntaria. Y es mentira también, y la misma disposición de archivamiento de Delia Espinosa lo demuestra cuando alude en el 6.11 a la disposición 2 que dispone realizar esa diligencia de exhibición voluntaria. Entonces, al margen de todo esto, lo que les estoy explicando, que es la parte más, digamos, legal y procedimental que hay que entender, al margen, amigos, digamos inclusive si se hubiese vulnerado la ley, cosa que no ocurrió, el ex fiscal Rodrigo Rurush no vulneró la ley, pero digamos que se hubiera vulnerado y que se hubiera extralimitado en sus atribuciones, en sus funciones, ¿por qué tiene acceso al fiscal de la Nación, Gustavo Gorriti, como él mismo ha admitido en su carta hoy? Porque la parte que queda constancia, y el pez por la boca muere, es que sí efectivamente llamó a Pablo Sánchez. Él mismo lo ha dicho, que llamó a Pablo Sánchez para decirle, para comunicarle, tan correcto él, que tenía que saber que se estaba vulnerando la ley. Y ahí está. Y el entonces fiscal Pablo Sánchez, a quien comuniqué lo que estaba pasando, intervino como tenía que intervenir. O sea, él es una persona que está de tú a tú con el fiscal de la Nación, como para decirle de tú a tú que se está vulnerando la ley. ¿Quién de nosotros llama de tú a tú a un fiscal de la Nación, inclusive si se está vulnerando la ley, en una diligencia que no nos es favorable a nosotros? ¿Cuántos de ustedes tienen el teléfono de la fiscal de la Nación? Yo no lo tengo, yo me dedico a esto. Estoy seguro que muchos de mis colegas tampoco la tienen. Ni se les ocurriría llamarla, porque aparte la fiscal o el fiscal no les respondería el teléfono para decirle, ¿sabes qué? Esto está pasando ahorita. No. Irías como hijo de vecino a denunciarlo al Ministerio Público, a tocar una puerta, una ventana, a poner tu denuncia como el que más. Pero no Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti sí tiene el acceso directo al fiscal de la Nación. De su propia aceptación, está en su columna. Esa es la parte que hay que centrarnos. ¿Cómo es que tiene un acceso tan directo para llamar, así, en una integración para nada vertical, sino horizontal, de tú a tú, al fiscal de la Nación para hacerle saber lo que estaba pasando, que no era ilegal, pero digamos que lo fuera? Eso es lo que cuestionamos aquí. ¿De dónde se origina ese poder? ¿De dónde se origina esa llegada? ¿Por qué tiene esa influencia? ¿Por qué tiene la potestad él de hacer lo que ningún otro periodista puede hacer, ningún otro ciudadano puede hacer? ¿Por qué Gustavo Gorriti sí tiene ese poder? Da para pensarlo, ¿no? Ya no es especulativo, En su propia carta, él lo está reconociendo. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro. Ya no hay más teatro. Ya llegamos a la verdad y la hemos demostrado al país. Eso es un hecho. La influencia de Gorriti, la llegada a las cabezas diversas del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, es real, concreta y demostrada. Una llegada que no tiene nadie más. No deberíamos sorprendernos luego de por qué tienen las primicias ciertos fiscales, de por qué hay oficinas de asistentes de Gustavo Gorriti en la Fiscalía, como Romina Mella, ¿no? De por qué se mandaban comunicaciones en representación de la Fiscalía de la Nación a Brasil, invitando a la contraparte a eventos, porque esa es la llegada, el poder, la influencia real, tras bastidores, de Gustavo Gorriti. Ya no es especulación, vuelvo a decir, lo ha manifiestamente reconocido él en esta carta, que es una carta de piconería aparte, ¿no? O sea, se está logrando lo que antes no se lograba, ¿no? Gatillar una reacción. En este caso fue Dina Boluarte, otro puede haber sido prensa, otro día puede haber sido Willax, otro día puede haber sido lo que hemos dicho acá. Ya no dominan, pues, están en una pataleta continua, histéricos, viendo cómo, cual Titanic, se les hunde lo que
desde el año 2000 en adelante comenzaron a construir. No olvidemos que George Soros aportó $1 millón para la marcha de los 4 suyos. ¿Ah? Qué rápido se olvida la gente de Toledo y de eso que se hizo, ¿no? Que costó vidas también. Y ahí estaba Gorriti, ¿no? Con Toledo. Del año 2000, ¿ah? $1 millón aportó George Soros a la marcha de los 4 suyos. Entonces, bueno, punto número 1, no hubo orden judicial porque la diligencia de exhibición voluntaria no requiere orden judicial y sí había una disposición fiscal que permitía, regulada aparte en el artículo 184 del Código Procesal Penal, autorizando a hacer lo que Rodrigo Rurush estaba haciendo.